Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este nuevo foro de Fundación Caja Canarias. En este ciclo del otoño cultural, que en concreto se va a centrar en la condición humana. Como saben, los próximos días, mañana y pasado, también hay otros foros que pueden visitar. Les recuerdo que el de mañana es Leoncho García y Iván Redondo, y será en la sala que hay aquí a continuación, a las 5 de la tarde, para que lo sepan. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa que quizás a muchos les interese por lo que vamos a tratar. Me acompaña Pere Estupiñán, que es un divulgador científico y un comunicador científico que si no lo conocen, pues no lo entiendo, deberían empezar a conocerlo. Y hoy vamos a hablar, o nos va a hablar él, sobre sexo, sobre todos esos procesos biológicos, biopsicosociales, que engloban todo lo que es el sexo, ¿no? En su nuevo libro lo trata y esto es lo que nos va a hablar aquí. Este foro se titula La ciencia y la experiencia del sexo, y eso es lo que nos va a hablar. Pere Estupiñán es comunicador científico desde hace ya bastante tiempo. Al principio él no estaba mucho en ello, ¿no? Porque él iba a ser bioquímico, pero de repente se dio cuenta de que quizás eso no era tan interesante como comunicar ciencia, y menos mal que lo hemos rescatado de la ciencia para que nos comunique también. Como curiosidad, si han visto Cazador de Cerebros, él es el director de Cazador de Cerebros, y también lo habrán visto en ese magnífico programa de divulgación de Televisión Española. Quizás les haya sonado un poco y les haya sonado bien, porque tiene algunas referencias a algo que conocemos mucho, que es Redes, de Eduard Punset, porque efectivamente Pere también estuvo con Punset en ese momento, y es uno de sus, a mí me gusta decir los Padawan, ¿no? Porque es bonito, y por eso un poco friki. Aparte de todo lo que ha hecho, aparte de trabajar con Punset durante tanto tiempo y acoger esos conocimientos de este gran divulgador de la ciencia de España, también tuvo posteriormente, o cursó posteriormente, una beca del MIT en Estados Unidos en 2007 de comunicación científica, y luego volvió a España. Menos mal, no se quedó en Estados Unidos, y volvió a España para darnos todos esos conocimientos que obtuvo allí. Lleva ya 5 libros de divulgación, algunos de ellos es El ladrón de cerebros, S igual EX al cuadrado, La ciencia del sexo, que es el que nos viene un poco a hablar hoy, y A vivir la ciencia, entre otros. No menos importante, El cazador de cerebros, aparte de ser un programa maravilloso que les invito a todos a ver de Televisión Española, ya tiene muchísimos reconocimientos, como 11 premios, y en sus 7 temporadas que lleva ya en vivo, que yo creo que eso es el mayor reconocimiento, que lleve tantas temporadas. Entonces, sin más, les dejo con Pere Estupiñán para que pueda comentarles qué es esto de la ciencia del sexo. Bueno, lo del sexo, o sea, yo lo miro desde la perspectiva científica y nunca se lo cree la gente. Dice, sí, ya, claro, esto es una excusa. Tú este libro lo hiciste para ligar, y de verdad después ligué con el libro. pero descubrí muchas cosas también a nivel personal, pero la motivación inicial fue científica. Entonces, yo voy a dar a explicarles algunas cosas más científicas de la parte de la sexualidad. Es verdad que como ya llevo tiempo, desde que publiqué el primer libro, pues ahora sí me atrevo a hablar no solo de la parte científica de la sexualidad, y si después tienen preguntas, pues podemos hablar. Pero sí me gusta distinguir mucho lo que es nuevo conocimiento, lo que es basado en evidencia, de lo que es, bueno, conocimientos pues bueno, más culturales o de experiencias que no tienen por qué coincidir con la población. Y le digo, bueno, no sé, la gente que sabe mucho de algo lo sabe por experiencia a veces. Los científicos no necesariamente. Es decir, yo me acuerdo mucho en Alan Guth, un cosmólogo que entrevisté, que es el creador de la teoría inflacionaria del universo.
que lo vi en su despacho, alguien que posiblemente le darán el premio Nobel cuando alguien confirme experimentalmente su teoría, ¿no? Y él dice, no, yo es que no miro el universo, lo hago todo con matemáticas. y es un friki, pero de libro, ¿eh? Pero estaba en su despacho diciendo, no, claro, es que... Decía lo de los telescopios, es que los telescopios que se pueden equivocar, en cambio las matemáticas no. Es decir, a él no mira al universo para estudiar al universo, ¿no? Y eso es casi una objetividad científica que voy a intentar transmitir un poco en algo que parece poco científico como la sexualidad. Este es el perfil que Verónica ha explicado perfectamente. Quizás algunos de ustedes pueden ser que escuchen el A Vivir los domingos, que hago la sección de ciencia con Javier San Pedro. Y al final por aquí ponía lo de, no sé si lo ponía por aquí, pero se resume como autónomo. Es decir, haces tantas cosas porque tienes que sobrevivir, ¿no? Estuve como 7, 8 años en Estados Unidos al final, en el MIT, pero también en el NIH, y haciendo lo que hago, divulgación científica. Este es el cazador de cerebros. Hasta que descubrí el sexo. Después descubrí, pero esta diapo, que es un poco rara para empezar, pero yo creo que demuestra un poco cuál es mi actitud, mi acercamiento hacia la sexualidad. Hay una cosa que se llama el BDSM, que son las siglas de Bondage, Domination, Submission y Masochism, ¿vale? Y es un comportamiento dentro de la diversidad de comportamientos sexuales, pues hay gente que le gusta jugar con la dominancia y la sumisión, o incluso con el dolor y el placer. Y esto también hay científicos que lo miran. O sea, tú cuando oyes hablar de esto nunca lo escuchas desde la perspectiva científica. Pero si tú quieres saber cuánta gente lo practica, ¿vale? Tú coges un paper y aquí está todo. Este, por ejemplo, era de una población belga y te dice, no, mira, hay un 46,8% de la población, porque lo analizan, no es que les quiera dar una charla de BDSM ahora, pero simplemente decir, no, y tú te puedes preguntar, ¿la gente es más dominante o más sumiso? Y alguien que está en el mundillo te dará su idea, pero esa idea es basada en su entorno. No es objetivo. El científico que no sabe nada de BDSM, pero hace una encuesta y te dice, no, el 28% dominante y el 36% sumiso. Y el 27% switch, son los que tienen los dos roles. Anda, pues hay un momento que el científico sabe más que el experto. Eso es lo que a mí me gusta de la ciencia. Yo lo refiero al sexo, pero aquí, en esta charla, pero es que a todo. Es decir, el Marde estaba haciendo una entrevista sobre inflamación para el cazador de cerebros y hay un momento que le pregunté a la investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa sobre cosas de inflamación, nutrición y tal. Dice, bueno, pero es que yo soy investigador, esto te debería decir el médico. Digo, no. El médico no sabe. Es decir, sí que sabe, pero no sabe de lo último. La que sabe de lo último eres tú, ¿sabes? O sea, los que tienen el conocimiento más novedoso son los investigadores cuando lo publican y que este conocimiento que se publica en una revista de referencia terminará en el médico. Pero tarda un poco. Entonces, a mí lo que me gusta es hablar con los que yo considero que son la gente que más sabe. Y tengo miles de ejemplos. O sea, me acuerdo una vez que entrevisté a un experto, un investigador de trufas. Dices, ¿trufas? Pues sí, era un, no sé si era croata o lo que sea, un tío que sabía todo de las... Es que el cocinero sabe de trufas, claro que sabe de trufas, pero ese tío, 8 o 9 o 10 horas al día, durante 5 o 6 años, se dedica solo a la trufa. O sea, ese es el verdadero experto en trufas, ¿vale? No el Ferran Adrià o lo que sea, y sabe todo, no solo los procesos moleculares y tal, sino de todo. Entonces, a mí me gusta referencia. En este o sea, hay un montón de datos y también la parte neurofisiológica, ¿no? De cómo los receptores de las neuronas del cerebro pueden haberse alterados por la práctica del BDSM en el momento. O sea, hay un montón de datos que te permiten comprender de una manera mucho más profunda algo que nunca dirías que puede analizarse empíricamente, ¿no? Y habla del hipotálamo, o sea, es como un poco...
Lo puse así al principio para de alguna forma transmitir mi visión científica sobre eso, ¿no? Y nada, y aquí, pues, los que sabéis un poco, pues veis, por ejemplo, esto es un... Ay, es que está... Estos son reviews, quiere decir que esta es la parte psicológica, esta es la parte biopsicosocial. O sea, cuando coges toda la información que está publicada y la juntas en un único documento, que eso tiene un valor, bueno, incalculable, porque está todo. Por ejemplo, dices, ostras, pero mira, pues el 23% se definen como bisexual, o sea, las prácticas que hacen, o sea, es la información más detallada que puedes acceder. Y de nuevo, es que a mí yo hablo de sexo pero en realidad hablo de ciencia, ¿sabes? Me acuerdo una vez también que me preguntaban por, no sé, como me dedico a divulgar ciencia, me querían que diera una charla sobre educación de la ciencia. Yo no, me equivoqué, o sea, eso era en Buenos Aires. Yo pensaba que iba a hablar de mi libro y entonces acepté, porque oye, te vas a Buenos Aires. Y de repente me dicen una charla sobre educación. Digo, pero yo qué sé de educación. O sea, tengo mi experiencia personal en educación, y titulé la charla No me escuchen a mí, sino al científico. Y empecé con los gurús que hay en conferencias TED y tal, que hablan de educación, bajo su experiencia, pero si tú después lo contrapones, que es lo que puse en la charla, con esos reports de investigadores que estudian cuáles son los mejores métodos para explicar matemáticas y hacen pruebas empíricas con alumnos para ver que este funciona más que el otro, pues no me fastidies. O sea, eso es donde está la información más valiosa, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Bien, bueno, nos estabas diciendo que tú eras bioquímico y que pasaste a la divulgación científica y en un momento vas y publicas un libro sobre ciencia y sexualidad, ¿vale? Pues todo empezó con este póster. Esto era en 2008, cuando en un congreso de neurociencia en Washington, en D.C., de repente yo estaba por la sesión de pósters y leo esto. Si lo leen, clitoral stimulation induces force activation in the rat brain. Y veo a esta chiquilla que estaba presentando el póster, Mrs. Parada, y digo, ¿do you stimulate the clitoris of the rat? Claro, es lo que me sugiere. O sea, ¿tú estimulas el clítoris de las ratas? Yes, I do. How you do that? With a brush, con un pincelito. Con un pincelito, levantas la cola y das unas repeticiones y paras. Dice, porque así es como copulan las ratas. Y me ve la cara de este tío, no se lo está creyendo. Dice, mira, los investigadores utilizamos los modelos animales para, ya lo sabes, para cualquier cosa. Toda la parte neurofisiológica del deseo sexual está muy preservada por la evolución. La evolución en las cosas que son fundamentales no se la juega. Entonces, la parte del deseo está muy codificada y en las ratas, en las mamíferas, pasa algo muy diferente a las humanas, que es que solo tienen deseo sexual cuando están ovulando. Vosotras tenéis deseo sexual en diferentes momentos del ciclo menstrual, no solo cuando estáis ovulando. Eso es muy extraño. Las mamíferas solo quieren procrear cuando... Ellas no saben si están ovulando o no. Son señales químicas que le dicen, ahora tienes deseo y ahora no. Y hacen unos gestos inconscientes, porque son animales más básicos, y es todo inducido por hormonas. Y ella lo que estaba haciendo era a la rata darle diferentes hormonas y estimularle el clítoris para ver cuándo sentía ese deseo sexual con una cosa que se llama conditional place preference, que es una manera de saber el investigador si le está gustando o no, ¿vale? No entro en detalle. Y entonces dices que, claro, detrás, nosotros estudiamos, hay un tema que es la medicina sexual, es decir, que está un poco neglected, o sea, que no se ha considerado tanto, para el hombre sí, para la mujer no tanto, pero igual que hay partes de nuestra fisiología que fallan, pues la sexualidad a veces también. Y los hombres tienen disfunciones eréctiles, eyaculación precoz, pero las mujeres pueden tener falta de deseo, dolor en el coito, falta de lubricación, pueden tener diferentes tipos de problemas. Y uno, que es la falta de deseo, que solo es un problema cuando se vive como un problema. Si alguien pierde el deseo y no tiene ningún problema, no es un problema. Pero hay mujeres que de repente dicen, oye, ¿dónde se ha ido mi libido?
y estoy muy a gusto con mi pareja, me siento bien, pero sientes como un problema y puede haber algo hormonal detrás. Entonces ella estaba estudiando todas estas hormonas que codifican el deseo sexual. Me pareció fascinante. Entonces dije, hey, aquí hay como para escribir un artículo como mínimo, ¿no? Y después me dijo, si tienes más interés, habla con Jim Faust, que es mi jefe, en la Concordia University, en Montreal. Y un día, yo estaba, meses después, tuve relaciones con la que era mi pareja en ese momento, que tenía los ojos azules, y en un momento del orgasmo se le dilataron las pupilas. Y yo me fijé, que no es un momento para quedarte pensando, pero yo os juro que me quedé pensando. Y digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿No? Esa mentalidad científica. Y digo, mira, es una buena excusa, porque yo escribí un artículo con lo de Maite Parada. Y hablé con Jim Faust y de repente ¡boom!, me empezó a explicar muchas más cosas sobre fisiología de la sexualidad, en concreto una que es fundamental para entender nuestra respuesta sexual, que es el doble juego que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esto igual a algunos os suena, pero es algo muy curioso. O sea, nuestro cuerpo, cuando está relajado, está en modo parasimpático. Nuestro sistema nervioso autónomo, los nervios que regulan cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, si está estresado porque tiene que salir corriendo porque llega un león, bueno, el hígado tiene que empezar a hacer unas cosas, los intestinos tienen que parar de hacer la digestión, los músculos tienen que irrigarse. Entonces, ¿cómo pasa eso? Pues porque el cerebro envía una información a los nervios y los nervios dicen, tú acelérate, tú frénate, y es lo que es el sistema nervioso simpático. Entonces, esto tiene mucho a ver en la parte de sexual. ¿Por qué? Porque cuando estás en sistema nervioso simpático, que es excitado, físicamente, pues nervioso, la sangre nunca va a los genitales. Es imposible tener una erección o tener placer o lo que sea si estás en el sistema nervioso simpático activo. Entonces, aquí empieza a explicar cosas de los gatillazos, de cómo la tensión impide la excitación, pero al contrario, cuando tienes un orgasmo, es un momento donde el sistema nervioso simpático se activa de repente. Por eso, después del orgasmo, pierdes la erección, tanto hombre como mujer. O sea, es decir, me empezó a explicar un montón de historias que también estaban relacionadas con el propio BDSM o con el sexo tántrico, que es una manera de tener el sistema nervioso parasimpático hiperactivo y por eso estás tan sensible. Entonces, es como decir, wow, estoy entendiendo cómo funciona por dentro mi cuerpo en la respuesta sexual. Y aquí es cuando ya pensé en que eso, más allá de un par de artículos, podía ser un libro. Y me fui a Montreal y aquí, espera, tiro atrás, porque es que no os he avisado, vais a ver algo que esto sí que este fin de semana o cuando sea lo podéis comentar con amigos. O sea, he visto una científica masturbando una rata. O sea, esta imagen, no sé, al final esto ya es en la universidad. Y aquí la Maite, a esta rata que tenía unas hormonas determinadas, le estaba estimando el clítoris. Eso es un poco una broma. Bueno, no una broma, es el experimento que hacía, ¿eh? Y luego hacía otro, donde no lo voy a poner entero, pero era una hembra que estaba hormonada para tener deseo sexual, y un macho que era la primera vez que copulaba en su vida, ¿no? Y estaban viendo, porque le ponían un tipo de olor a la hembra, y ver si después le harían copular al macho con hembras sin ese olor, para ver si después, cuando le ofrecían los dos, que las primeras experiencias sexuales fueran con un olor, le condicionaba o no. Bueno, una serie de experimentos. Aquí hay varias cosas curiosas, que es que la hembra quiere copular, ¿eh? Está hormonada para copular y se está escapando todo el rato. Esto, después, cuando el macho deja de, porque aquí hay otro, de perseguirla, porque se cansa, la hembra se le acerca y le hace así. Y cuando el macho se le lanza encima, vuelve a escaparse. Y digo, yo es que esto lo he vivido.
Y esto lo he vivido. Y esto debería haber acelerado un poco más todo el vídeo todavía, porque es gracioso, porque dentro de estos paralelismos era muy gracioso escuchar a la Maite de repente decir intermission. O sea, iba dando perfiles técnicos a lo que pasaba. Pero total, que al final, creo que este ya es el final, aquí es el momento de, aquí es cuando el macho eyacula. ¿Qué hace después de eyacular el macho? Se queda dormido. Se queda dormido. El tío, después de 13 minutos persiguiéndola, y la hembra en plan, ¿qué haces? Dame un cariñito o algo, no te quedes dormido. Entonces, cuando decía que estaba todo muy preservado evolutivamente hablando, no pensaba que era hasta este nivel. Pero bueno, voy avanzando un poco, que si no... eso ya le he comentado, pues escribí historias, pues todo el mundo me preguntaba por lo de las pupilas, y digo, da para un libro, y así es como... Bueno, me empecé a documentar mucho y terminó el libro. Por cierto, el libro... Íbamos a traer ejemplares de la edición que se acaba de publicar, que es una edición, pero se ha terminado la primera edición. Entonces no hay ejemplares, la editorial o sea, se terminó y las editoriales, o sea, las librerías de aquí, Agapea y otras que iban a traer, es que estamos pidiendo, pero no hay físicamente. Entonces, bueno, una lástima, pero bueno, lo podéis adquirir cuando queráis si os interesa el tema. Esto ya lo he comentado, pues son al final todas las diferentes hormonas, es una especie de esquema, que tienen cierto efecto o excitador, o sea, de excitación, o inhibidor sobre sexualidad. La prolactina, por ejemplo, es inhibidora, y lo sabéis, pues después de cuando tenéis la prolactina alta, porque estáis amamantando, por diferentes motivos, puede bajar la excitación, y bueno, no voy a entrar en detalle, la oxitocina también en algunas cosas inhibidora, en otras la testosterona, que vosotras también tenéis, o los estrógenos, pues aumentan el deseo, o sea, es que hay diferentes hormonas. Aquí es interesante, pues, por ejemplo, el tema de fármacos. Después podemos resolver preguntas, pero la interacción con fármacos pues se ve. O sea, hacen, por ejemplo, los antidepresivos, que son recaptadores de la inhibición de serotonina, pues afectan bastante a la función sexual, ¿no? O sea, que hay una parte química fundamental en nuestra respuesta sexual. La parte fisiológica también. O sea, es que este esquema lo habréis visto más veces, lo que quizás no habéis visto más veces, y eso también lo habréis visto más veces, pero a mí me gusta enseñar esto, que es la imagen original. No, es una representación. Esta es un sonograma de un clítoris de verdad. De hecho, es el sonograma del paper que publicó Odile Buzón cuando hizo unas resonancias a mujeres estando excitadas y que vio lo que después se representa en estas imágenes, que el clítoris no es solo la parte externa, el glande, lo que se ve por fuera, sino que por dentro tiene toda una estructura que también cuando la mujer está excitada se hincha y se pone erecto por dentro, y eso es lo que da sensibilidad en la penetración. Es decir, cuando dices el punto G, por ejemplo, o cuando una mujer tiene orgasmo solo con la penetración sin estimulación directa del clítoris, no es que la vagina tenga terminaciones nerviosas, sino es que el clítoris está tan hinchado alrededor de la vagina que es que con la penetración se estimula el clítoris. Y de hecho el punto G, que al fin se hicieron bastantes estudios para saber qué era exactamente el punto G, porque dices, es que no vemos terminaciones en la vagina que digan en este punto hay más terminaciones nerviosas, o no, o las glándulas de Skin decían, no, tampoco lo vemos. Y entonces se ve que cuando la mujer está excitada, si el clítoris por dentro está tan erecto, o sea, al presionar hacia arriba en un punto, tocas esta base y dices, anda, aquí no tomas placer. Y esto es lo que se define como punto G. Y esto, ya te digo, hasta el 98 que se publicó esto no se sabía. El punto G sería este punto. Y si os fijáis, la anatomía del clítoris y del pene es exactamente la misma. Aquí está un poco forzada, igual que los ovarios y los testículos. Pues todo viene de la misma estructura embrionaria. O sea, estos son las gónadas, que en un momento, por genética, por gen SRI, lo que sea, pues unos van hacia afuera y otros se quedan dentro, pero viene de lo mismo. O sea, y esto tiene mucho a ver en que al final no somos tan diferentes.
fisiológicamente y de sensibilidades. O sea, hay mucho mito en que si las mujeres son de Venus, los hombres de Marte o al revés. No somos, en realidad, como respuesta sexual no somos tan diferentes. O sea, el hecho de que el pene esté fuera y el clítoris esté dentro dificulta la excitación. O sea, es mucho más fácil excitar algo que está fuera. Pero algo de terminaciones nerviosas tiene más el clítoris, pero porque es más pequeño. Pero se exagera mucho la diferencia entre hombres y mujeres. Y esto es, como os decía, es el tal. Y luego hay muchos estudios. Por ejemplo, este se vio... hay un tema de tamaño, pero también hay un tema de posición. No sé si lo tengo después. No, pero hay un tema interesante de posición. Es decir, lo que os decía, si el clítoris está más cerca de la vagina, la fricción en la penetración es más presente y por eso es más fácil que porque es una pregunta que muchas mujeres tienen. Es decir, claro, la mayoría, por estimulación directa del glande del clítoris, tienen un orgasmo, pero por penetración a veces sí, a veces no, algunas sí, algunas no, y está relacionado con la parte fisiológica y también con otras, con la capacidad de dejarte llevar y con muchas otras historias, ¿no? Y aquí hay otros estudios que tampoco me detengo, ¿no? Después la parte neurocientífica es interesante, ¿no? Este investigador, Barry Komisaru, que empezó estudiando los diferentes nervios que dan sensibilidad primero a mujeres, ¿no? Y está el nervio pudendo, que es el más externo, el pélvico, que es más interno del clítoris y algo de la vagina, y el hipogástrico. Y vio que había diferentes sensaciones orgasmáticas que estaban correlacionadas con diferentes nervios. Incluso puso en el escáner de resonancia magnética funcional, él miraba los cerebros, a mujeres con lesión medular. Lesión medular a diferentes puntos de la columna, de manera que, por ejemplo, no tenían ninguna sensibilidad en el clítoris externo, porque la lesión estaba por arriba de la salida del nervio pudendo, pero estaba por abajo de los otros nervios y sí tenían sensibilidad en otros nervios y podían alcanzar el orgasmo. Entonces estaba haciendo todos estos estudios y de repente me dijo, voy a empezar un estudio con hombres, ¿quieres ser un voluntario? Y digo que tengo que... Y bueno, y aquí me convertí, que es otro de los hitos en mi carrera, en el primer hombre en el mundo, porque me dijo, yo el primero le dije que no. Dice, serías el primer hombre en el mundo en tener un orgasmo bajo un escáner de resonancia magnética funcional. Y digo, hombre, esto para el libro, y me puse, este soy yo, esto es clave, porque me dije, lo más importante es que no muevas la cabeza. Y digo, hostia, me lo estás poniendo muy difícil. O sea, tengo que autoestimularme, por decirlo de manera suave, hasta llegar al orgasmo bajo un cacharro así que hace mucho ruido, sin ningún estímulo y encima sin mover la cabeza. O sea, tiene algo casi cómico, ¿no? No sé si me siento orgulloso del todo. Pero bueno, este es mi cerebro en diferentes actividades y cómo, es curioso, cómo después del orgasmo se apaga casi todo. La única zona en el orgasmo que se vio un poco menos actividad era en el córtex prefrontal y tiene esa, que es un poco donde procesamos aspectos más racionales, más de control de nuestras acciones, y esa sensación en el orgasmo que tenemos de pérdida de control podría estar asociada a ese momento de menos actividad de la corteza prefrontal, ¿vale? La parte psicológica es fundamental. Este es un estudio que participé también, que al final lo que demuestra, no lo voy a explicar porque es que si no, pero ellos te preguntan qué harías en unas circunstancias determinadas y tú respondes de manera racional, ¿no? Por ejemplo, aquí era una chica que, si tú, una chica, por muy atractiva que sea, te dice que ha tenido, y tú tienes ganas de ligar, que ha tenido relaciones sexuales con mucha gente diferente sin preservativo, tú tendrías relaciones sexuales con ella y tú dices no, ¿vale? Pues, y de repente en un momento que te sale una con un 11 aquí de parejas diferentes, un casi nunca y tal, y tienes como una especie de bloqueo y empiezas y ves lo que los psicólogos te explican, de que en estados emocionales diferentes tomamos decisiones diferentes y empiezas a pensar, no, pero siendo tan guapa seguro que elige bien a sus parejas. O, bueno, pero si yo me protejo, tampoco... Entonces es como que el deseo, la emoción, te hace cambiar la razón. Y en la sexualidad es un estado donde
nuestras emociones son tan cambiantes y tan intensas que podemos hacer cosas que de manera racional pensamos que no haríamos. Y esto, por ejemplo, una situación que a mí siempre la pongo de ejemplo, no es que esté aquí, porque estas son algunas, pero no sé si alguno de vosotros o alguna ha estado en clubs de intercambios de parejas. Yo cuando escribí el libro, pues digo, hombre, si hablo de esto, porque hay una parte más sociocultural que también se analiza desde la perspectiva científica, los llamados swingers o sexualidad liberal, pues digo, tendré que ir a un club. Y además estaba en Nueva York y no te conoce nadie, pues bueno, no tenía novia en ese momento yo ni nada, pues tenía varias, pero estaba investigando, no era pues, tal. Y me acuerdo de una y digo, oye, ¿tú irías? Digo, bueno, vale. Claro, no es que vaya a explicaros qué pasó ya, pero a los dos nos sorprendió, porque tú a la pregunta, ¿tendrías sexo rodeado de personas? La primera respuesta es no, es que ni se me levanta, es que no. ¿Cómo voy a estar en una sala allí con todo el mundo follando y yo también? No, es que ¿qué harías? Ostras, cuando estás en un ambiente donde lo normal es eso, quieras o no, estás un poco más cachondo y tal, pues quizás terminas haciendo cosas que tú, de manera racional, nunca pensarías que te gustaría hacerlas. Y eso ocurre tanto en sexo tántrico como en BDSM, con muchos aspectos de la sexualidad. Es decir, nosotros decidimos qué nos gusta y qué no nos gusta sin probarlo. Y a los niños les decimos, cuando el niño no quiere probar las alcachofas, le decimos, pruébalas, que te van a gustar, o al revés, ¿sabes? Pero en sexo no. En sexo alguien te dice, oye, juguemos a dominancia y sumisión. No, eso no me va. Si no lo has probado, ¿sabes? O vayamos a un club. Uy, no, yo no voy. No lo has probado. Si vas y no te gusta, pues salimos. Pero es como que decidimos cuáles son nuestras fantasías sin haberlas experimentado. Y de nuevo, cuando las probamos, tenemos unas emociones diferentes. Entonces yo soy partidario, y eso ya no es científico, pero yo sí que tengo una visión adquirida por el libro y por mis experiencias después, muy lo que llaman sex positive, de decir, ostras, esto del sexo es muy guay. Es muy divertido y conectas con las personas y no tiene estas connotaciones tan vergonzosas o sea, una vez te liberas y dices, pues me gusta, ¿sabes? Y no quedar y al principio tú dices, ¿te gusta el sexo? Sí, me gusta el sexo. Dices, es un cachondo. No, bueno, no lo sé, igual sí, pero tampoco pasa nada, ¿sabes? Es decir, una vez te liberas de ciertos prejuicios y tal y ves la sexualidad como algo divertido, bonito, que conectas, pues hay cosas que dices, pues pruebo, a ver, pruebo, y si, bueno, pues de dominante, pues de sumiso, de tal, y vas descubriéndote a ti mismo. Entonces yo creo que es algo enriquecedor, que cada uno hace lo que le da la gana, pero es bonito, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo bastante curioso también de lo que os estaba diciendo, que nuestro estado emocional condiciona nuestras decisiones, pero incluso nuestro estado emocional, por ejemplo, aquí con hambre. Este es un estudio muy gracioso y es un ejemplo de muchos, que se pidió a la mitad de estudiantes que acudieran a clase sin haber comido nada en X, no me acuerdo, pues 18 horas. Y la otra mitad que acudiera habiendo comido mucho justo antes de entrar en clase, ¿vale? Y de repente les pidieron a los chicos, dice, de 1 a 9, es la misma figura, pero en diferentes perfiles, ¿cuál te resulta más atractiva? Los que estaban hambrientos elegían números más rellenitas. Dices, ostras, pues este estado fisiológico condicionaba hasta tu atracción. Y eso es muy curioso, porque es verdad, si lo piensas, no siempre nos resultan atractivas las mismas personas. Un día, y no solo por hambre, si un día estás contento o estás triste, igual te resulta más atractiva una persona que otra. Si un día te sientes seguro, si tú entras a una fiesta, estos se han hecho estudios, entras a una fiesta con ganas de ligar y de repente ves al resto de chicos y dices,
Ah, no, pues yo soy de los guapos. No, pero de los guapos. Pues te fijas con un tipo de perfil. Digo, ostras, y aquí están todos estos más jovencitos y más cachas. Y dices, pues te fijas en otros perfiles. Es decir, hay toda una serie de condicionantes en la atracción, que también es parte de la psicología de la sexualidad, que condicionan qué nos atrae más. Luego hay unos universales de belleza, pues la simetría, las marcas de salud, etc. Pero hay... está muy influenciada por el entorno externo y por nuestro estado emocional interno, ¿vale? Y nada, me voy saltando, hay un montón de nuevo esto, ahora se está poniendo ya hace tiempo, pero ahora como más, porque esto va a modas, se habla mucho de que si la pornografía, de cómo a los adolescentes les afecta y tal. A mí lo que me gusta es ver los datos, más que las opiniones de expertos, porque las opiniones de expertos, a la que un experto dice una cosa y el otro te dice otra, ¿a quién te crees? A mí me gusta ver los datos y al final en temas de... Para adultos lo que se ve es que eso de la adicción al sexo o la adicción a la pornografía, no digo que no exista, pero no es por la pornografía ni es por el sexo. Hay gente que tiene personalidad adictiva, hay gente que si le das un estímulo de manera repetitiva se volverá un adicto, sea al sexo o sea a otras cosas. Pero no que el porno te vuelva adicto. Nadie se vuelve adicto, nadie sin problemas se vuelve adicto al porno solo por ver mucho porno. De hecho, a lo que estamos adictos es a las redes sociales, no al porno. O sea, si los adolescentes estuvieran adictos al porno, estarían enganchados a Pornhub. Y no, están enganchados a Instagram o a TikTok o lo que sea. Entonces, es más adictivo eso que la pornografía. Es verdad que crea unas referencias en los jóvenes que no saben nada de sexualidad. Si lo primero que ven es porno, pues entonces creen que eso es normal. Que dices, mira, el sexo anal es así, tal, pam, y dices, no, no es así. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pero el problema es no solo eso, sino es la falta de educación y de tener otras referencias sobre cómo es el sexo, ¿no? Y luego la parte médica, que ya le había comentado, y hay pues, muchos datos, aquí es unos generales, pero esto, por ejemplo, es parte de las encuestas más grandes que hay, la británica, que da porcentajes en función de la edad, pues de 16 a 24, 24 a 34, o sea, en función de la edad, qué diferentes disfunciones son más o menos frecuentes, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, todo esto, pues bueno, en el libro desarrollo más cada tema. Bueno, después si queréis podemos hablar de aspectos, ¿no? Y esto sí que en la última revisión que he publicado hace poco, pues hablo más en detalle de algunos problemas médicos que, igual que en medicina en general se habla de las enfermedades raras que afectan a muy pocas personas, en sexualidad también hay algunos problemas que afectan a muy pocas personas y ahora se están empezando a comprender, ¿no? Por ejemplo, del síndrome el POIS que le llaman, este aquí abajo, que es que después del orgasmo sientes dolor, sientes malestar, sientes como una respuesta casi autoinmune, la respuesta de la orgásmica anedonia, de la falta de placer en el orgasmo. Esto es más frecuente en mujeres que en hombres, pero que dices, ostras, yo no sé si he llegado al orgasmo. Lo normal es que la sexóloga te diga, esto es que no has llegado, pero que lo sabrías. Bueno, pues hay un tipo de personas que sí llegan, pero no sienten ese punto de placer extra que genera el orgasmo. Entonces, y que hay toda una gran diversidad de fenómenos alrededor de la sexualidad, ¿no? Estos son los que estaba definiendo. Y luego la parte sociológica, pues bueno, que hablar, ¿no? O sea, al final entender si está cambiando o no. Hay muchos temas, incluso, y esto es bastante novedoso, bueno, sí, percibimos que el propio concepto de pareja la monogamia existe, la monogamia tanto social como sexual, es decir, formar parejas y ser fieles, eso continúa, pero hay cada vez más personas que están diciendo, bueno, no tiene por qué ser así, montemos otros modelos, ¿no? Y hay gente como Rhonda Balzarini, por ejemplo, William Jankowiak,
es antropólogo, y Ronda Balzarini, pues, sexóloga, está estudiando pues, cómo son las relaciones poliamorosas, monógamas, si funcionan, no funcionan. Es decir, más allá de lo que te dicen los grupos, porque tú hablas con alguien que practica poliamor y te lo defiende, pero después ves que es un desastre en la mayoría de situaciones. La sexualidad liberal no tanto, pero el poliamor es muy complejo. Y ellos lo detallan. Es complejo, pero cada vez menos, porque también hay menos estigma social. Entonces, una de las conclusiones de Ronda es que a medida que el estigma social va desapareciendo, es como hay menos tensión, menos problema por sentirte diferente. Es decir, cuando tú te sientes diferente y además incomprendido, es todo más difícil. Pero si te sientes diferente, pero no incomprendido, si ves que no pasa nada, lo ves como más natural y la gente también lo ve como natural, no te genera tanto problema, ¿vale? Entonces, bueno, casi cualquier cosa que os podáis imaginar, hay algún investigador interesante. Esto es muy interesante, esto también es bastante nuevo de la última versión del libro, sobre esa diferencia importante entre sexo y género. O sea, los sexólogos hablábamos de... Yo no soy sexólogo, pero hablamos del sexo como la parte más física y el género como, bueno, todas estas marcas que no tienen nada que ver con la genética, o sea, llevar pantalones o llevar falda no tiene un gen de nada, pero que se construyen alrededor de una idea de hombre y mujer que no es solo macho y hembra, sino es que decir, no, es que... Y eso, hay gente que dice... se rebela contra esto, y está bien. Otros dicen, ¿para qué cansinos? ¿Para qué te vas a rebelar contra esto? Oye, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero el que quiera rebelarse sobre estos patrones heredados del pasado y que marcan que los hombres tienen que tener un comportamiento X o vestirse de una manera o tener el pelo de una manera y el que quiera y las mujeres de otra, y dice, pues no quiero que sea así, y yo quiero tener un género más fluido o no unas marcas, pues bueno, pero esto ya no es diferente del transexual, que ya se siente desde pequeño diferente. Es un transgénero que es más social que físico y es más casi un posicionamiento social y político. Es decir, no, incluso con la bisexualidad ocurre. Es decir, no, yo creo que los humanos no tenemos que ser tan binarios. Podemos ser mucho más fluidos. Y yo por eso me defino como bisexual y tal. Entonces, bueno, eso sí está creciendo mucho. Muchísimo. Y hay estudios muy graciosos, por ejemplo, que hay muchos más personas identificadas como LGTBI+ en estudios de humanidades que de ingeniería. Dices, ostras, ¿por qué? Si fuera genético sería prácticamente idéntico. Dices, no, porque hay gente que socialmente tiende más a hacerse estos cuestionamientos que otros, ¿no? O a estar en grupos que se hacen estos cuestionamientos. Esto también lo podemos, cualquier cosa que esté diciendo, si queréis en las preguntas, las podemos desarrollar. Esto me lo salto, es súper curioso toda la parte de sexualidad en la evolución y animal, pero bueno, es más anecdótico. A mí me gusta más la sexualidad humana. ¿Vale? Yo creo que por decoro se ha hablado más del sexo de los animales que de los humanos, porque es como menos violento, pero yo en el libro lo que defiendo es la sexualidad humana, ¿no? Y como... Aquí pongo una serie de cosas, pues sexo durante el sueño o sonambulismo sexual, una cosa de excitación genital permanente, unos que están intentando hacer una escala, un orgasmómetro, o sea, una escala para medir la cantidad de placer en el orgasmo. Porque claro, es que no se sabe. Cada uno sentimos el orgasmo de una manera, pero ¿nos ha pasado que algunos de vuestras parejas o amantes parece que tengan orgasmos más intensos que otros? Bueno, porque a lo mejor hay personas que sienten... ¿Y entonces de qué depende? Pues los científicos que quieren medirlo todo, pues están algunos intentando desarrollar una manera de medir el placer en el orgasmo, ¿no? Que por otra parte no es un mal trabajo, pero bueno. Los asexuales, ese es un fenómeno muy interesante.
Hay gente que no siente atracción sexual. No es que no sientan deseo, sienten menos deseo, pero no es el problema, no es el deseo, y no es un problema, es la atracción. Es decir, igual que los bisexuales sienten atracción por ambos géneros, ellos no sienten atracción hacia nadie. Entonces, este era muy divertido. Preguntaba los motivos por los que fingir un orgasmo. Dices, bueno, uno era para que termine ya, otro es, bueno, porque es que me siento avergonzada si no lo tengo, y yo sé que le gusta. O sea, había diferentes, o para incluso facilitar que llegue, ¿sabes? Entonces, había diferentes motivos que declaraban, era para mujeres, de fingir el orgasmo, ¿no? Y que lo comento porque después ya no llegaré, está más tarde. Este es súper interesante. Yo a John Bancroft lo conocí en un congreso de medicina sexual y después estaba leyendo sobre terapias de reconversión de homosexuales. En los años finales de los 60, principios de los 70, se creía que con estímulos negativos una persona gay podía convertirse en hetero. Y se hacían estas terapias de reparación y de repente cuando hubo un paper que hablaba de eso y que describía los métodos de electrical aversion o chemical aversion, que era brutal, vi que John Bancroft era uno de los coautores. Y le llamé para entrevistarle de nuevo. Y dijo, ay, sí, bueno, esto, claro, es que en ese momento pensábamos que era así, ahora no. De hecho, él después está en contra de estas cosas, ¿no? Pero hablaba de cómo se pensaba que esto era en ese momento, muy feliz, y decía, mira, es que nos llegaban personas que querían cambiar, que la sociedad les trataba fatal, y si nosotros pensábamos que con esto iban a cambiar, pensábamos que estábamos haciendo el bien, ¿sabes? Es decir, y de lo que vimos después, y hay unos reviews que lo explican, es que nadie cambia. Tú puedes cambiar el comportamiento, pero no el deseo. Tú puedes comportarte, tú puedes decir, me atraen los hombres, pero follo con mujeres. Tú puedes decidir tu comportamiento, pero no tu atracción. O sea, no puedes decidir, ahora voy a decir que ya no me gustan las mujeres, sino que me gusten los hombres, o al revés. Y eso es bueno, muy interesante. Y nada, eso me salto. Esas son algunas de las cosas que me ocurrieron durante tal. Y no sé cómo vamos de tiempo. Hablo 5 minutillos más. Y hacemos preguntas, si os parece, ¿no? Porque es que tengo la sensación de transmitiros aquí la chapa de muchas cosas, porque digo, y es que para decir lo que dicen otros, pues intento decir cosas diferentes, pero al final igual estáis pensando, a mí qué me importa, ¿sabes? Entonces, por eso es guay que después en la conversación me digas, mira, no, yo la pregunta que tengo es esta, ¿vale? Entonces, a mí, no sé, me preguntaron una vez, cosas que no sabrías. ¿Qué cosas a la gente no sabía sobre el sexo? Y me inventé unas cuantas. Y, por ejemplo, relacionado con lo que ha explicado el sistema nervioso simpático, es que sí que se puede distinguir un orgasmo fingido. Porque, claro, si en el momento del orgasmo se activa el sistema nervioso simpático, se dilatan las pupilas, que al final no expliqué lo de las pupilas, pero lo que me explicó Jim Faust es eso, las pupilas se dilatan porque al activarse de repente el sistema nervioso simpático, eso dilata las pupilas, inhibe la saliva, acelera el corazón, aumenta la presión sanguínea, hay como tal. Entonces, si tú ves, el hombre es más difícil que finja el orgasmo, pero una chica que de repente siente un superorgasmo, pero no ha dilatado pupilas, no tiene taquicardia, no se le ha puesto más rojita la cara, puedes sospechar de que ha sido fingida. Entonces, científicamente puedes distinguir un orgasmo. Entonces, mira, es algo que se puede aprender, ¿no? Y de hecho, bueno, hicimos un experimento para un documental que íbamos a hacer y fue real. Esto es un laboratorio de fisiología del deporte de la Universidad de Barcelona, donde miden diferentes respuestas, y estos son los picos de diferentes parámetros en el momento del orgasmo de esta voluntaria. Es muy gracioso. La conozco, ¿no? Y está allí y le tocaba empezar a masturbarse. Y me dice, es que me da cosa, ¿te puedes quedar? Os juro que de repente me dice, y yo,
porque íbamos a ponernos todos detrás de... Ella está... Y mira, de hecho, aquí es la foto donde ella estaba aquí, yo estaba aquí... Casi se me dice, ¿puedo ayudar? No era el momento, pero cuando me dice, es que me siento así como, es muy raro, me siento un poco incómoda, ¿te puedes quedar? Y digo, más incómodo me sentiría yo si te quedas, eso es en la situación al revés, pero bueno, son cosas que pasan cuando tal, ¿no? Esto ya lo he comentado, de que no somos tan diferentes, y si tenéis alguna pregunta después lo podemos tal, pero en realidad, y una de las conclusiones de los estudios de Comisar con cerebro, no había ninguna diferencia en respuesta a nivel cerebral en hombres y mujeres. Y muchos otros. Cuando se hacen metaanálisis de gender difference, de diferencias de género, actitudes sexuales, en lo que se ve es un poco en la inhibición. Los hombres tenemos menos inhibición que las... Aquí sí que se ve una diferencia. O sea, pero vosotras tenéis inhibición por muchos motivos. O sea, al final, biológicamente... estáis más expuestas a infecciones, tenéis que elegir mejor biológicamente hablando, a vuestras parejas, porque si os quedáis embarazada tiene que ser con la persona más adecuada, o sea, si aparece uno que no es no vas a tener un embarazo con alguien que no esté muy bien. En cambio nosotros... Bueno, como podemos tener varios hijos simultáneamente, pues no tenemos tantos motivos para la inhibición, incluso sociales. O sea, si yo un día quiero ligar y no voy a pensar, mira, es que esta desconocida, pues te la llevas a casa y dices, si no vas a pensar, a ver si es una psicópata, pero vosotras no os vais a meter un desconocido en casa así como así, ¿sabes? O sea, hay diferentes motivos para tener más inhibición, ¿no? Pero bueno, lo de los hombres pueden ser multiorgásmicos, yo creo que había aquí alguien que tenía interés en saber cómo podemos ser multiorgásmicos y si queréis después lo explico, ahora ya no sé. Pero es verdad que los hombres, en el concepto, bueno, lo explico rápido, al final, y eso está relacionado con el sexo tántrico, esto es una experiencia en un taller que participé y a esta mujer le midieron diferentes parámetros, bueno, total, que si en el momento después de un coito o de una relación tántrica muy lenta y de una manera que vas respirando, frenando, llegando al punto de no retorno y yendo para atrás y parando tal y cual, al final lo que consigues es acercarte muy poco a poco al momento del orgasmo, respirar hacia adentro, tensar un poco la musculatura y que se activen los nervios del orgasmo, pero no los músculos de la eyaculación, porque es que son dos fenómenos diferentes, entonces puede ocurrir, a mí me salió la tercera, o sea, que puede ocurrir que de repente sí que sientas el placer del orgasmo, pero no haya esas contracciones musculares que expulsan el semen y no pierdas la erección. Entonces es como que, ostras, pero tiene que ser muy poco a poco, que la pareja no se mueva tampoco, o sea, controlando todo, y entonces es como, sientes la satisfacción, sientes el placer, sientes la relajación, podrías parar allí si quisieras, pero la erección la tienes todavía. Entonces puedes seguir y repetir y tener otro orgasmo, o si es multiorgásmico, hasta que te canses, que tampoco es cuestión de estar allí todo el rato, pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Eso con temas de discapacidad es muy interesante porque son personas que no tienen sensibilidad en los genitales, pero sí que se sienten sexuales, ¿vale? Y tienen diferentes zonas erógenas más desarrolladas con el tiempo y tienen deseo sexual igualmente. Y es una buena prueba de que aunque los genitales no estén presentes, el sexo sí, ¿no? Lo de las asexuales ya lo he explicado. Ya he conocido varias personas asexuales y son la mar de felices, ¿eh? O sea, es decir, bueno, y forman sus relaciones asexuales y está muy bien. Esto también lo había comentado, el sexo tiene este punto irracional. Esto, claro, nosotros somos algo más que somos animales, pero tenemos una cultura y está muy bien que la cultura frene nuestros instintos animales, violencia, y falta de respeto, you name it, muchas cosas. Pero al final, si pensamos en lo que son nuestros impulsos, lo de la fidelidad es muy extraño. Esto no hay ningún animal que sea fiel. Hay animales que son monógamos, o sea, que forman parejas, pero todas son infieles. O sea,
la reproducción es fundamental. Y reproducirse con los mejores genes disponibles es un mandato evolutivo. O sea, nuestra biología en esto no hace bromas. O sea, el deseo está en intentar maximizar la transmisión de genes acompañados de lo mejor los mejores pares que tengan. Y entonces, tanto en hombres como mujeres, el mandato está en este. Luego lo podemos controlar culturalmente y está fantástico quien lo quiera hacer, pero es normal sentir estos deseos, ¿no? Y esto es lo que explicaba de John Bancroft. Y bueno, hay muchos más estudios donde se ve que, por ejemplo, uno clarísimo, o sea, en el índice de suicidios o de intentos de suicidio en adolescentes gays es mucho más grande en entornos y familias que no los aprueban que en otros que los aprueban, tal cual. Entonces, si un padre está preocupado porque su hijo es gay, pues lo peor que puede hacer es transmitirle esa preocupación. Pero bueno, es como ya muy sabido, ¿no? Y bueno, eso son más cosas. Este sí que es un dato de que un porcentaje muy alto de hombres y mujeres sienten que tienen algún problema sexual. No quiere decir, a veces no quiere decir que lo tengan, pero sienten que hay algo que no funciona del todo bien en su sexualidad. Y nada, yo que sí, al final pensé en unos pasos para tener una vida sexual, y yo creo que por este orden, O sea, lo primero, si alguien quiere tener una buena vida sexual, lo primero que todo es eliminar traumas o eliminar pensamientos negativos o cosas que fallen a nivel psicológico. Si no tienes ninguna cosa que falle, pues pasa al segundo paso, ya está. Pero es verdad que antes de dar pasos, esa introspección psicológica, es casi psicoterapéutica, es importante. Y si sientes que hay algo y que está allí escondido, pues una terapeuta te puede ayudar. Y esto es un primer paso. Lo de la salud y lo del bienestar físico es importante. O sea, fumar, o sea, es cuando más sano. Dicen, no, el sexo con la edad. No, el sexo se pierde con la salud, no con la edad. O sea, con la edad se pierde salud y entonces se pierde tanto respuesta sexual como satisfacción sexual. Pero en realidad el buen funcionamiento del sexo depende de la salud, ¿no? Y eso es algo que a veces se nos escapa, ¿no? Y cuando decimos conocerse a sí mismo, no es solo conocerse lo que nos gusta, también lo que nos inhibe, lo que nos frena, conocernos nosotros y también conocer a nuestras parejas, es decir, conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Es mucho más amplio que lo que se suele decir por conocerse. Es conocerse mucho más profundo. Entonces yo planteo que con estas tres cosas ya puedes tener una muy buena, vida sexual. Ahora bien, si la quieres tener excelente, te faltan 2 pasos más, que es experimentar. Ya no quieres tener una buena alimentación, tú quieres ser un gourmet, quieres saber probar diferentes vinos, probar diferentes comidas, dominar. Entonces aquí ya tienes que primero abrir un poco la mente a diferentes prácticas y luego dejarte llevar y probar un poco de cosas, a ver cómo saben, ¿vale? Y con esto termino mi exposición. Ha sido un pelín más larga de lo que pensaba, pero yo veía caras de interés, igual me equivocaba. Aquí tenéis mi contacto, es tanto en Twitter como Instagram y tal. Y este es el libro que os decía, que es la última edición, que se ha terminado esta, pero que bueno, se publicó hace un mes, y es... si hay alguien que ha leído el primero, no hace falta que se compre este, porque la base es la misma, pero hay una cierta exposición de nuevos temas y un poco de resumen de algunos aspectos que eran como muy densos y que ha quedado muy bonita, la verdad. Y me hubiera gustado que se pudieran adquirir, pero ya te digo, es que se habían agotado, lo cual no es malo, pero bueno. Nada, pues muchas gracias. A ver. Pues muchas gracias. Ha estado muy interesante. Seguramente ustedes también piensan lo mismo. No sé si ahora tienen un momento para hacer preguntas. Yo creo que pueden aprovechar para preguntarle
a Pere cualquier cosa que tengan en mente después de esta pequeña charla. Si no, rompo yo el hielo y ustedes ya van detrás mío, como quieran. Bueno, mira, pero yo tengo una pregunta, ¿eh? Luego voy yo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, yo primero saludarte porque estás presente en todas mis clases. Soy profe de Biología y Geología. Ah, qué bueno. Y uso un montón el ladrón de cerebros para un mogollón de cosas. Y darte las gracias y saludarte. ¿Vale? Ah, pues estoy encantado de haberte conocido en persona. Y luego, bueno, voy a hacer una pregunta. Tengo muchas, pero bueno, voy a hacer una preguntita. Mi pregunta es si se ha estudiado o sabes algo sobre, a mí me interesa mucho, además se lo intento transmitir a los chavales, la relación entre el sexo y el amor. Porque una relación sexual donde no hay afecto es diferente, o la experiencia es diferente donde sí lo hay y donde el afecto es más profundo, ¿no? Sí. Y no sé si esto se ha estudiado porque la experiencia es muy distinta, ¿no? Sobre todo, además, creo yo, el momento de después, donde si hay afecto, digamos que estás a gusto y sientes otras cosas bonitas, y si no lo hay, incluso se genera una especie de rechazo, como una especie de droga, ¿no? Que te fumas un porro y después de pasarse el efecto te sientes mal, ¿no? No sé si algo de ciencia se ha hecho sobre relación entre sexualidad y amor. Sí, muchas, pero ya solo de lo que decías me salían tres cosas, a ver si no se me olvidan las tres. O sea, la primera era, había una diapo que hablaba de la hookup culture, que es esa cultura de sexo casual, ¿vale? Que no lo he puesto a explicar porque si no, no terminamos nunca. Pero uno de los resultados que se veía de todos estos jóvenes, o no tan jóvenes, que dicen tenemos sexo solo por placer, es que muchos terminan enamorados, ¿vale? Ellos van a tener sexo solo por placer, pero cuando el sexo es bueno, conectan, ¿vale? Y estaba como, creo que era 1/3 de los que tal, cuando el sexo era bueno. Entonces, buen sexo termina a veces generando vínculo. Lo que has dicho muy interesante es como del aftercare. Esto, quienes dominan mucho esto es los practicantes de BDSM. Es decir, el BDSM es una actividad donde no está muy bien comprendida a veces por la sociedad, pero realmente esas prácticas de dominancia y sumisión, esa tensión que se genera entre dos personas, cuando termina la actividad, se pasan un rato de lo que llaman aftercare, de ¿estás bien? ¿Cómo te has sentido? Igual, y eso genera vínculos. Es decir, después del orgasmo, y está la tercera cosa, que hay este punto de oxitocina, esa oxitocina crea esa conexión, pero crea esa conexión si la persona está. O sea, si no quieres, digamos que si tú realmente quieres sexo casual y no enamorarte, después del orgasmo lo que tienes que hacer es levantarte e irte. Porque ese es el momento donde se genera ese vínculo, ¿no? En el momento que tienes esa oxitocina tan alta es cuando sientes algo especial de bienestar con esa persona. Entonces, sí que hay varias y más cosas, ¿no? Incluso como el amor y la rutina y tal también hace que desaparezca el deseo sexual, porque el deseo sexual le gusta la novedad también, ¿vale? Y la novedad puede venir a veces de otras personas, pero también puede venir de dentro de la pareja cambiar cosas. Entonces, en terapia también se ponen a prueba científicamente qué estrategias generan más novedad y generan más deseo sexual en parejas que han perdido el deseo sexual. Y, es decir, sí, es un vínculo claro. A veces se intenta separar. Yo en una época de mi vida, cuando estaba escribiendo este libro, era como yo lo quiero separar absolutamente esto. O sea, no quiero vínculo amoroso por ningún lado, ¿sabes? Y tienes que hacer un esfuerzo, pero normalmente se termina juntando. Al hilo de eso, porque te estabas diciendo que, claro, si tú tienes una buena relación sexual, sí, pues a lo mejor te acabas enamorando. Pero puedes tener ese amor si la relación sexual no es buena. O sea, puedes desarrollar ese amor por una persona si al final no estás tan bien en el sexo. Es un amor diferente. Los que investigan el amor
distinguen mucho del amor romántico o del enamoramiento. El amor del enamoramiento, no. El amor del enamoramiento necesita pasión, ¿vale? Cuando es muy difícil estar enamorado de alguien y no sentir deseo, ¿vale? Es raro, ¿vale? Lo que pasa es que tú puedes amar a alguien no por lo que sientes en ese momento, sino por lo que has vivido en el pasado, por las expectativas de futuro que tienes, por la admiración que sientes a esa persona. Y eso es un tipo de amor que quizás si el sexo no está tan presente, igual puede ser igualmente intenso a nivel emocional. ¿Qué pasa? Que si el sexo no está presente y tú tienes deseo sexual, en algún momento tiene que salir eso. Y si no sientes deseo sexual hacia tu pareja, pero sí tienes deseo sexual, o la persona que quieres, pero sientes atracción sexual hacia otros, es muy difícil de conectar esto. Por tanto, lo ideal es que tú quieras a una persona y sientas deseo sexual hacia esa persona. Pero no es incompatible. ¿Alguna pregunta por ahí? Anímense. Mira, es que hay que dejarles un poco para que levanten la manita. Una vez en una presentación en Colombia del libro pasamos para escribir papelitos, las preguntas en papelitos. Y... No sé, peto. Sí, o sea, era como, bueno, pero yo digo, no, pero antes prioridad a quienes levanten la mano. Y nadie levantaba la mano. Digo, bueno, ¿hay algún papelito? Y o sea, un montón. O sea, a ver, yo tenía una pregunta. Bueno, era más bien para ver si podías profundizar un poco en un tema, porque mencionaste que no hay tantos estudios enfocados hacia las mujeres en cuanto a la sexualidad, a lo mejor incluso los órganos reproductores y todo eso, que con los hombres. ¿Cómo? Sí. No entiendo bien. Perdón, que hay como menos estudios enfocados hacia las mujeres que los hombres en cuanto a la sexualidad. Mencionaste algo de eso, ¿verdad? Sí. Sí, porque también hace poco también estuve viendo un poco sobre eso, que no se estudia en tanto detalle a lo mejor los órganos reproductores femeninos como los masculinos. No sé si tú has visto algo de eso. Sí, pero ha cambiado y hice la prueba. Es decir, y eso es muy friki, lo que te voy a decir, pero yo me puse en PubMed, es el repositorio de artículos científicos. Si alguien está en el mundo de la ciencia, de la biomedicina, pues si buscas un tema, buscas en PubMed, ¿no? Y entonces yo puse Male Sexual Medicine o Male Sexual Something y empecé a mirar por años, ¿vale? Y hice como unas gráficas. Entonces, si tú miras en los años 70 o 80, la cantidad de artículos científicos publicados sobre male sexual dysfunction o lo que sea era muchísimo mayor que de mujeres. Es decir, se estudiaba la función sexual masculina, la impotencia, la disfunción eréctil, de la mujer no se estudiaba nada. De hecho, no existía la medicina sexual, había congresos de urólogos. Los congresos médicos eran de urólogos. Y la sociedad de urología, no sé qué, es la que se transformó, y eso me lo contaron los que lo hicieron, diciendo, en un momento tenemos que incorporar a la sexualidad femenina. No puede ser que solo investiguemos la masculina, pero esto estoy hablando de hace relativamente poco. Y en un congreso de medicina sexual en Chicago, el Irving Goldstein, que es uno de los grandes, en la sesión inaugural dijo, a ver, levanten la mano quienes principalmente trabajen en medicina sexual femenina. Y levantaron la mano pues como un tercio de los asistentes, o un 40%, y dijo, ¿ves? Es que cada año es más. O sea, antes esto no sé qué, no había nadie. Entonces, lo que decía de los papers, creo que fue 2014 o 2015, cuando esas líneas, porque cada vez la diferencia, o sea, de los años 70 era así, y cada vez era menor, y creo que fue como 2014 o 2015 que hubo más artículos publicados sobre, que tiene mucho sentido, porque es más compleja,
la sexualidad femenina. Y no es un tópico, es más compleja, y hay más parámetros a investigar y hay más diversidad de respuestas y tal. Es decir, que yo creo que ahora mismo ya se está investigando más la femenina que la masculina. Ahora mismo, pero históricamente no ha sido así. No sé si lo que has leído es de ahora, pero yo creo que se ha quedado un poco el tópico de que antes no sé, y ahora yo creo que sí que se es más consciente de eso. Buenas noches. Primero, muchas gracias por la charla tan interesante. Y mi pregunta es un poco personal. Es que me gustó muchísimo la idea de que hay que experimentar, porque si no, ¿cómo vas a saber que te gusta o no? Claro. Entonces, mi pregunta es si tenéis algún límite en sus experimentos científicos. O sea, puedo ir a Swinger Club o estudiar BDSM o estimularme en una máquina de MRT, pero si hay algo que no podrías hacer siendo científico y estudiando el tema. Mira, durante un tiempo las relaciones homosexuales, y después dije, coño, porque yo me siento heterosexual, ¿vale? Pues cada uno. Y cuando estaba en... O sea, a mí me cuesta hablar de mí, en realidad, porque... en situaciones así de gente que es muy bisexual, tal, digo, no, yo con un tío no sé, si no me atrae, ¿por qué tengo que hacerlo, no? Y también me di cuenta que dices, bueno, pues si yo estoy defendiendo que lo tienes que probar, pues pruébalo a ver. Esta es una de las cosas que me frenó y quizás me frena un poco todavía. Luego que en el BDSM me resultó muy interesante la experiencia, tanto como dominante como sumiso, pero más en la parte de comportamiento, no en la parte de dolor. En la parte de dolor no. Y las cosas que vi no me gustaron. Vi cosas un poco extremas. No he parado de parafilias. En el sexo hay mucha parte negativa. Hay una serie de parafilias que son destructivas. O sea, no es todo bonito en el mundo del sexo. Pero la parte de dolor, no, ni recibirlo ni darlo. No me atrae nada, pero incluso me genera un poco de rechazo. Y luego seguro que hay otras cosas que me generan. Pero en realidad, por ejemplo, yo creo que lo de los... Una cosa que sí me di cuenta es creo que el exceso de importancia que damos a la imagen del cuerpo. Es decir, las personas, en realidad, y eso pasa en los club swingers, donde es una experiencia muy interesante, porque de repente allí, cuando la gente está desnuda, tú no tienes unas marcas sociales. Y ahora veo, y como todos vamos vestidos de una manera diferente, pues te haces una idea. Allí todo el mundo parece igual. Y hay gente mayor y gente más joven, y ves unas actitudes, entonces es como que tiene menos importancia el aspecto físico, porque a veces dices, ostras, pues te tenías generando más conexión con alguien que quizás no te resulta atractivo. Es como contraproducente, o tipos de cuerpos diferentes, no sé. Yo creo... Yo sí tuve durante un tiempo una actitud muy abierta a probar cosas aunque no me sintiera atracción. Pues estás experimentando, pues experimentas. Y sí, algunas veces como, uy, esto lo borro de mi memoria y ya está, ¿sabes? Pero también tuve algunas sorpresas. Y yo creo que algunas de estas se han quedado en mi práctica y otras no. Lo del sexo tántrico, por ejemplo, que yo lo veía como algo esotérico, de que me hablaban de chakras, yo que soy científico, de chakras y de meridianos y de historias de estas y de que me cuentas. Y después dices, ostras, es verdad, tienes como una sensibilidad diferente, o sea, estás como... Ellos le llaman energía, no sé lo que es, pero estás como con unas... Es muy, muy interesante la reacción física a estar mucho tiempo cachondo antes del orgasmo. Pero bueno,
O sea que sí, pero... Creo que había dos preguntas aquí y luego otra aquí. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente, gracias por la ponencia, muy interesante, muy instructiva y como que te prende el chip en ciertas cosillas. Mira, quisiera preguntar así, vamos a movernos para adelante. ¿Se puede, con la inteligencia artificial, hay una película creo que se llama Her, te puedes enamorar de un personaje creado e intentar buscar? Hay una película... Sí, sí, sí. Entonces no sé si hay algún estudio sobre eso y, en segundo lugar, pensando en colonizar Marte, algún estudio sobre sexualidad en gravedad cero. Ostras, sí. Hay un tipo que se llama... Hay una disciplina que se llama aerobotics. Y no la he puesto porque también no me queda, pero en el libro está. Hay un capítulo, no en el antiguo, sino en el nuevo, hablo de la aerobotics. Y hay un investigador que se llama... Hay muchos, pero el que acuñó el término se llama Simon Dubé o algo así, es de origen francés, pero está en el 15. Y él ha analizado toda esta parte de interacción con las máquinas, con la sociedad digital. Hizo, por ejemplo, un estudio muy gracioso, que era preguntar a las personas, a voluntarios, si tendrían relaciones con una muñeca o muñeco sexual hiperrealista que además, y aquí es donde está la inteligencia artificial, además tuviera expresión facial e interactuara contigo. Porque claro, un muñeco que tú, sí, hiperrealista, pero es que no se mueve y tal y cual, no, pero que tengas interacción, que si tú ladeas la cabeza, él también lo ladea, que si sonrises, te vuelve la sonrisa. Bueno, total, que no sé si era pues no me acuerdo el porcentaje, pero un 80%, no, menos, o sea, un 80% dijeron que no, o un 90% dijeron que no. Después hizo el mismo experimento, habiéndolos puesto un poco en situación antes. Estoy mostrando imágenes eróticas, hablando del tema, o sea, poniéndote un poco como no en frío. Y volvió a hacer la pregunta. Y al porcentaje de nos bajó. Es decir, que hay un porcentaje de personas que de momento dirían que no, pero en situación dirían que sí. ¿Vale? Es decir, que sí que habrá un momento donde esta robótica junto a la inteligencia artificial con los materiales tal será tan realista que algunas personas, no todas, a mí no me motiva a priori, pero bueno, si llega también lo probaré, claro, pero algunas personas sí que tal. Y sí que se ha investigado, ahora no sé la referencia, pero sí que se ha investigado algo de sexualidad en el espacio. Podría buscar la referencia y creo que era relacionado con lo del aerobotics también. No sé si era el mismo Dubé, pero o sea que sí que hay... Es que los científicos investigan de todo, de verdad. O sea, es muy difícil encontrar algo que no... Son los frikis todos. Sí, o sea, lo de las trufas, fíjate. Si quieres... Bueno, muchas gracias. Quería preguntarte, bueno, como madre de un hijo adolescente, me preocupa mucho la influencia que pueda tener la pornografía, ¿no? Sí. Pues, cada vez a edades más jóvenes, ¿no? Creo haber leído un artículo que sobre los 9 años ya los niños tenían acceso a pornografía, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poco tu opinión al respecto y si ves alguna relación con este fenómeno de las violaciones en grupo, manadas, con el estilo de pornografía que se hace actualmente. Yo creo que sí que hay una cierta conexión, pero yo no soy tan crítico como otras voces. Es decir, y yo creo que tengo razones. Los jóvenes que ahora tienen 25, 26 años, yo qué sé, esta edad, ya han tenido acceso a lo mismo. O sea, no es un fenómeno tan nuevo el tener todo el porno que quieras a tu disposición. Y no es o sea, no les ha marcado tanto. ¿Sabes? Ahora hay un discurso muy delicado. Aquí la clave es que si no tienes ninguna otra información, tu hijo de 9 años, ¿dices? Ya tiene 17. Pero un niño o una niña de esa edad, si no tiene ninguna otra información y ve eso, pues piensa que el sexo es eso.
Y si ve una escena donde hay varios chicos que están haciendo un bucaque o lo que sea, pues querrá hacer eso. Y dices, no, pero es que esto es un poco vejatorio. O sea, ¿sabes? O si están teniendo lo que te decía, el sexo anal. El sexo anal necesita una preparación. No es que no va así como va en el porno. Es diferente. Entonces, pero ellos lo ven. Y a mí sí que me han llegado, o por ejemplo, dices, es que no tengo squirts, o no tengo eyaculación como en el porno. Es que la eyaculación del porno es fake. El squirt que sale chorro, eso es fake. O sea, algunas se ponen líquido en las vaginas, otros beben un montón de agua y es orina. O sea, eyaculación existe, las mujeres eyaculáis, unas más, unas menos, pero no es ese chorro que se ve en el porno. Entonces hay como una distorsión que si tú sabes que el porno es ficción y sabes cómo es el sexo real y eso es como una fantasía, pues guay. Pero si no lo sabes, entonces por eso digo que el problema es doble, es el acceso al porno, a un porno que puede tener efectos negativos y la falta de educación sexual. Entonces, sí, sí. Y lo de las violaciones no lo sé, eso es que es muy difícil. La verdad que me está encantando y tenía una curiosidad, la verdad que no sé si es así. Igual que comentabas al principio que los estudios inicialmente estaban más basados en la sexualidad masculina y menos en la femenina, si ocurre lo mismo en el estudio, por ejemplo, de otras religiones, otras culturas. Por ejemplo, se me ocurre aquella serie de Unorthodox o cualquier tipo de a lo mejor que no sea el típico muestreo, entiendo, estándar europeo, americano, sí, etcétera. O sea, ¿eso se tiene en cuenta o los estudios en general se mantienen siempre así? Y la segunda es, si finalmente, si existen esos estudios, hay como una línea base que es como, que dices que independientemente de que tus estímulos como cultura, religión, etcétera, sean los que sean, hay siempre como algo como que permanece como más en común. Buena pregunta. Yo esta parte más, digamos, cultural, antropológica, no la he experimentado, no la he investigado tanto. Es decir, no te hablo con tanta seguridad de esto. Yo sí que he visto muchos estudios sobre sexualidad en poblaciones diferentes, iraní o donde sea. Es decir, yo creo que dentro de que esas diferencias existen, pero quizás en la parte científica o médica, incluso de la parte sexual, igual menos que en otros ámbitos. Porque los científicos sí que tienen yo creo que son menos dogmáticos en estas cosas, pero sí hay en general lo que es carencia de los países. Quien investiga más sobre sexualidad es por países y proporción, te diría, países nórdicos, Canadá, incluso más que Estados Unidos, pero después Estados Unidos y Europa, y el resto hay muy poca investigación. O sea, sí que existe. Sí, es verdad. No, es verdad. Sí que los estudios que habré visto, esto que te he dicho iraní, es muy puntual. No, ahora estoy pensando, incluso en los congresos, todo occidental. O sea, a otras áreas de la ciencia, no. En temas, es una conferencia sobre energía y te viene gente de todos lados. Pero en sexualidad no, es verdad. No, sí que hay. Y entonces la segunda era de... Ah, sí. ¿Te refieres a de comportamientos o de...? Bueno, yo creo que, todos somos Homo sapiens y todos tenemos los mismos genes. O sea, yo creo que hay unos principios básicos de primates, o sea, de biológicos que son idénticos. Y el deseo sexual saldrá. Pero la cultura marca mucho. La cultura marca muchísimo, o sea, temas de homosexualidad, por ejemplo, anorgasmia, o sea, hay mucho, y por religión, no solo por culto diferente. O sea, cuando se analizan las razones de la anorgasmia, se ha visto mujeres con una carga religiosa fuerte que
cuando se sienten muy excitadas, se frenan porque se sienten mal. O sea, la cosa va a más, y es como, eso les incomoda y se frenan. O que masturbarse es pecado, ¿sabes? Y tener algo es como sucio, y eso contribuye a un déficit en salud y bienestar sexual. O sea, la cultura yo creo que es, por suerte, o por desgracia, pero que influye mucho en el comportamiento sexual. Tenemos a lo mejor para una pregunta más, si alguien quiere aprovechar, preguntar cómo se puede conseguir multiorgasmo en masculino. Vale, yo tengo como pregunta, reflexión. Cuando estaba hablando de variedad de autodefinición sexual que ahora es tan diverso, y yo pensé, como yo tengo la hija que tiene 16 y yo soy la persona que nació en 1977 en Unión Soviética, qué diferente percepción teníamos. Y yo creo que es muy convencionada por la información, los trends, las tendencias, porque, por ejemplo, cuando mi hija, ella creció aquí a partir de 6 años. Y en este entorno abierto, yo escuché de ella con 14 años que básicamente cada chica en su clase se sienta bisexual, una es asexual, otra es pansexual. Y yo le dije, mira, ¿y no les parece que la chica con 14 que se sienta asexual simplemente es la chica que todavía no está atraída? Y a mí me pareció, porque yo recuerdo que en mis tiempos, claro, en Unión Soviética no había sexo oficialmente. Es que ni pensábamos que podemos ser bisexuales o lesbianas o gays. Pero ellos tienen tanta información, Sí. a mí a veces parece que demasiado, y como dijo usted, tienen acceso a porno también de la edad muy... Ayer, por ejemplo, vi una charla con una psicóloga rusa que dijo que según la estadística, a partir de 7 años ya los niños consumen porno. Y a mí me parece que es más como nosotros teníamos como tags, yo soy punk, yo soy hippie, ellos ahora son, yo soy bisexual, yo soy, no sé, asexual. Y luego ahora ya la veo con 16, que sí, se lió y con chicos y con chicas, pero ahora claramente está atraído por los chicos. Así que a mí me parece que es simplemente una fase de seguir un trend que es convencionada por la información que es en Socium. Sí, es así. O sea, esta es la tesis de lo que puse allí de identificación LGTBI como una identificación social y política. Es un informe, también de estos reviews que se hizo, analizando todo esto y viendo que, por ejemplo, hay muchas chicas y chicos que se definen como bisexuales que no tienen relaciones bisexuales. Pero ellos se definen como bisexuales. Porque está de moda, no lo digo con connotación negativa. Si digo que está de moda no quiere decir es una moda. No, pero comparado con... O sea, sí que este discurso social que ellos tienen hace que les suene mejor definirse como fluidos o como bisexuales o como de género no binario o el nombre que... Yo no lo veo como algo malo. Lo del porno sí que tiene unas consecuencias negativas, pero que ellos... Puede ser que tengan cierta confusión, pero bueno, después terminarán siendo lo que quieran ser. O sea, no lo veo como algo que rompa un estado social X. Pero es verdad que a veces es casi gracioso, ¿no? O sea, hay situaciones, hay chistes alrededor de eso, ¿no? Pero
pero sí. No solo yo, sino creo que los datos están de acuerdo en lo que dices, que debido a que socialmente esto tiene menos estigma, se habla más, hay más grupos, hay más conexión en redes sociales, bla, 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 mil cosas, más referentes en los medios, más se habla más y tal y cual, pues hay más identificación como LGTBI+, lo que sea, de la que había antes, por razón más que por emoción. Vale, ahora sí, la última, muy cortito, por favor. Mal rollo. Más que una pregunta, es una reflexión. Hablando antes de las diferentes tendencias sexuales, pese a la edad que yo tengo, bueno, es algo que todavía no he experimentado y no he querido experimentar. No quiere decir que no tenga esa inquietud, ¿no? Pero lo que más me gustaría saber es ¿por qué? O sea, si mi vida sexual, hoy por hoy, es plena, ¿qué me lleva o qué me puede llevar a querer experimentar otras formas de sexo? Ir a un club swinger, BDSM, etcétera. Bueno, yo creo que es la curiosidad, son las fantasías. Allí una de las personas que salía allí, Laura Sánchez, yo hice un proyecto con ella estudia fantasías sexuales, ¿no? Entonces hay fantasías sexuales que llaman no permitidas, es decir, fantasías sexuales que tú puedes tener, que te pueden atraer, pero no quieres realizar, ¿vale? Que dices, pues por ejemplo, no sé, el sexo con gente de tu entorno o bueno, lo que sea. O una muy habitual es la de sentirte forzada. O sea, hay mujeres que tienen una fantasía de que alguien les fuerce sexualmente. Y dices, no, pero no quiero que pase, ¿vale? Pero en realidad me gustaría, pero no quiero que pase. No sé, y hay una que es incluso de violación, la rape fantasy. Si ponéis en Google rape fantasy, está documentado, y hay en el libro lo hablo de ella, pero es truculento un poco, ¿eh? Pero sí. Entonces, puede ir por ahí, pero yo creo que simplemente el deseo de decir, pues ya está, pues ¿por qué más? Pues como un poco, yo no lo veo diferente a viajar o a probar otras cosas. De hecho, una cosa que veía interesante a nivel neurocientífico, o sea, no hay un área del cerebro para el sexo, ¿eh? O sea, cuando tú miras, hay áreas del cerebro para la excitación, áreas del deseo para la motivación, y lo que cambia es el estímulo externo, pero las mismas neuronas que... Había un paper publicado en Nature, o sea, muy potente, que comparaba la neurofisiología del deseo sexual y de la del hambre. Y había un montón de áreas en común. Cambiaban, pero eran muy común. Entonces, bueno, no vamos a restaurantes a veces porque tengamos hambre. Estamos saciados, pero queremos probar, tenemos una curiosidad de probar cosas. Yo con viajar me pasa también, ¿eh? Decir, jope, a veces con lo cómodo que estás allí te tienes que ir, pero te sientes como un impulso de viajar y de conocer. Pues igual va por aquí, ¿no? Hay un estudio también con personalidades que llaman novelty seeking, que están relacionados, y hay unas modificaciones del gen de la vasopresina y de la dopamina. Hay gente que tiene personalidad novelty seeking, que es que busca novedades. Es gente que cambia más rápido de trabajo, que le gusta viajar más, que es más inquieta y tal y cual. Y, por ejemplo, también son más infieles o tienen relaciones más cortas. O sea, enseguida buscan, se sienten no insatisfechos con lo que tienen, pero sí que quieren más. Bueno,
Interesante, es súper Tú interesante. te quedas con preguntas. Yo me quedo, ya te las preguntaré después, no pasa Sí. nada, después seguimos hablando. Bueno, muchas gracias por esta masterclass sobre la ciencia del sexo. Espero que te siga cundiendo, porque hay mucho que explicar, así que me imagino que esta tendrá un montón de ediciones, pero estoy segura de que sacas otro con más cosas, porque al final esto es un tema que ya vemos aquí que es apasionante por las preguntas que nos han hecho. A ustedes muchas gracias. Les recuerdo que el Otoño Cultural de Caja Canarias sigue en marcha. De hecho, no ha hecho más que empezar con este nuevo foro de la condición humana. Les recuerdo que mañana tenemos El Mundo Visto desde el ajedrez a las 5 de la tarde en la otra sala, lo vuelvo a recordar, con Leoncho García e Iván Redondo. Y el sábado tenemos Los Derechos Humanos frente a sus fronteras con Cadi Abzuba, es fatal, no lo sé decir. Bueno, no pasa nada. Y Juan Manuel Pardella, que nos hablarán más de ese tema de la migración desde un punto de vista muy humano. Así que les invito a todos a venir. Muchísimas gracias por haber escuchado sobre todo a Pere y esperamos verles los próximos días.